Muy buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3dcollective.es. En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer simulaciones de tejidos en 3D Studio Max con TypeFlow. TypeFlow, como ya sabéis, tiene una opción completamente gratuita, así que podéis utilizar este plugin con algunas restricciones, pero con muchísimas posibilidades de forma 100% gratuita. En el vídeo de hoy aprenderemos diferentes técnicas para crear simulaciones simples de tejidos. Además, este vídeo nos servirá como antesala para poder afrontar en el futuro simulaciones más complejas dentro de este plugin. Si os interesa la generación de tejidos con TypeFlow, acompañadme que vamos a ver cómo se hace. Antes de continuar con el vídeo, quiero aprovechar la oportunidad para anunciaros que ya están disponibles las ofertas de Black Friday en la tienda b3dcollective.es. Todos los productos reciben un importante descuento y en especial nuestro curso recibe este año un 50% de descuento. Estarán disponibles en principio hasta el día 3 de diciembre. Podréis encontrar nuestros HDRIs, que son uno de nuestros productos más exitosos, el curso Claves del Fotorrealismo. También tenemos las plantas escaneadas, los olivos, los LUTs, modelos y texturas. Si os interesan estos productos y estabais esperando una buena oportunidad, sin duda no puede haber una mejor que esta. Y ahora sí, vamos a continuar con el vídeo. Si estáis buscando una solución muy potente para hacer tejidos, es una cosa que necesitáis hacer con mucha frecuencia o buscáis la máxima calidad, probablemente TypeFlow no es la respuesta. Probablemente vais a obtener mucho mejores resultados con herramientas especializadas como Marvelous Designer. El objetivo de ver diferentes técnicas y diferentes herramientas en este canal es puramente académico. Cada uno de vosotros ya tendrá que decidir qué técnica le gusta más, cuándo se puede usar una, cuándo se puede usar otra, si tenéis o no el presupuesto para invertir en una herramienta como Marvelous, etc. Lo que vamos a ver hoy con TypeFlow en simulación de tejidos se puede hacer a medias con la versión gratuita. Hay algunas cosas que sí se pueden hacer, pero hay un solver, el CUDA Solver para tejidos, que no se puede usar en la versión gratuita. Así que esa parte solamente la podréis hacer si tenéis la versión de pago o si tenéis la versión beta, que aunque es muy antigua, sigue siendo muy potente. La versión beta del software de TypeFlow es gratuita para siempre. Así que quizás podéis iterar entre la free y la beta si no queréis invertir en este software. Para que tengamos un punto de comparación y podamos entender si esta es o no una herramienta interesante como sustituto de nuestro modificador CLOT, porque al final aquí es de lo que estamos hablando, pues vamos a crear primero un CLOT. Tenemos aquí un plano, no tiene demasiados polígonos, pero bueno, tiene suficientes, 85 por 65, y el modificador CLOT vimos cómo funcionaba en un vídeo anterior. Lo añadimos, nos vamos aquí a las propiedades, le damos propiedades de CLOT y ahora voy a añadir algunos objetos de colisión. En particular, voy a añadir uno en el suelo para que esto pueda colisionar también con el suelo. Y ahora en las propiedades añadimos tanto el sofá como nuestro plano. Y le damos propiedades de colisión. Podríamos manipular las opciones, es decir, la fricción, podríamos manipular el tejido, etc. De momento yo lo voy a dejar todo por defecto. Y ahora para hacer esta simulación necesitamos asegurarnos de que los subsamples son, yo recomiendo, por encima de 1, porque si no los tejidos son difíciles de simular con precisión, y que activamos las colisiones con el propio objeto, o sea, con la propia tela. Y ahora le damos aquí a Simulate Local. Esto irá lento, pero es más o menos interactivo. Digo más o menos porque si lo cogemos a tiempo, pues quizá podemos, veis, tirar un poquito de la tela, controlar un poco la simulación, añadir un poco de perturbaciones, ¿no?, en el tejido para que no se sienta tan perfecto, tan computer graphics. Y bueno, esta es la manera de trabajar con este modificador dentro de Max, que de más de un apuro nos puede salvar, pero que está muy lejos de ser un simulador de tejidos preciso y donde podamos sacarle mucho detalle, porque en cuanto empecemos a meterle a este tejido muchas más subdivisiones, probablemente vamos a obtener problemas, ¿no?, de rendimiento, e incluso por muchas subdivisiones que añadamos, a veces es difícil conseguir ese efecto como sedoso, ¿no?, como de arrugas muy finas en la simulación. Bueno, lo voy a parar ya, yo creo que con esto nos hacemos una idea. Voy a colapsarlo para que lo tengamos aquí como referente con el que podamos comparar. Podríamos meterle a esto quizás un Relax y un Turbo Smooth, ¿no?, para que quede un poquito más fino. Vamos a ver ahora entonces qué opciones tenemos dentro de TypeFlow. En TypeFlow tenemos dos opciones, la fácil
y lenta y muy precisa. Y luego tenemos una que requiere más trabajo de configuración, que sí funciona con la versión gratuita y que es más rápida de calcular, pero que nos ofrece normalmente peores resultados. Vamos a ver primero la fácil, pero lenta, ¿no? Que creo que es un poco nuestro punto de referencia. Si nos lo podemos permitir, es la que utilizaremos. Si vemos que se sale de nuestras posibilidades, pues tendremos que usar otros métodos. Vamos a colocar aquí el tejido, lo vamos a poner un poco más alto y ahora necesitamos crear nuestro TypeFlow. Y en este TypeFlow vamos a crear un operador de BirdObject porque necesitamos convertir esta geometría en una geometría de TypeFlow. Así que venimos aquí, pick, y ya tenemos aquí nuestra geometría. Quizás voy a quitarme el explorador de capas para que tengamos un poquito más de espacio, que ya sabéis que con un monitor se dificulta un poco trabajar. Vale, ya tenemos un objeto que está convertido en una partícula, pero ahora necesitamos convertir esto en tejidos. Los tejidos dentro de TypeFlow funcionan como partículas con vínculos entre ellos. Estos vínculos hacen que el tejido se mueva como un todo en lugar de como partículas independientes. Unas se arrastran a las otras, unas tiran de las otras, etc. Para convertir un objeto en un tejido usamos el CloudBind. Una vez que lo añadimos, automáticamente se nos crearán partículas en cada uno de los puntos de la geometría. ¿Veis? En cada punto ha nacido exactamente una partícula. Podemos poner aquí quizás otro modo de visualización para que lo entendáis mejor. Y entre estas partículas se han creado una serie de vínculos. Si nos vamos aquí al CloudBind, podemos visualizar estos vínculos abajo del todo, en la pestaña Display. Podemos mostrar, por ejemplo, este Stretch Binding. Stretch es la resistencia que va a oponer este tejido a estirarse, ¿no? A que estos bindings, estas líneas que están dibujadas entre esta partícula y esta partícula, cambien su longitud. Si ponemos muy poca resistencia al stretch, la longitud de este binding puede variar y entonces es un tejido flexible. Luego tenemos este shear, que es justo al contrario, ¿no? Sería en diagonal y podéis pensarlo como la resistencia que ofrece si tiramos en diagonal de nuestro tejido, ¿no? De un lado y de otro, como una cizalla. Pues esta resistencia es entre esta partícula y esta otra partícula. Si ponemos una resistencia al shear muy baja, esto también se va a poder estirar, pero en otras direcciones distintas. Y el bend es una relación que existe entre el ángulo de las partículas, el ángulo original, ¿no? Entre estas partículas, pues tenemos un ángulo ahora de 180 grados entre estos bindings. Si ponemos una resistencia muy alta, será muy difícil que se cambie este ángulo. Y luego tenemos un volume, que es para preservar el volumen general de nuestro tejido. Bueno, ahora que ya entendemos qué son, vamos a ver cómo configurarlos. Tenemos aquí primero unas propiedades básicas que de momento las vamos a dejar como vienen y sobre todo nos interesan la pestaña de Solver y la pestaña de colisiones. En la pestaña de Solver, como podéis ver aquí, podemos determinar la masa de este elemento y los binding stiffness. Stiffness es resistencia, así que cuanto más alto sea este valor, más resistente al stretch, al shear o al bend será nuestro tejido. Y tenemos una masa. La masa la podemos establecer por partícula o por cloud. Tiene sentido utilizar por cloud cuando no estamos seguros de la resolución que vamos a utilizar. Si queremos hacer una simulación y quizás después duplicar la cantidad de polígonos, quizás mass per cloud puede ser interesante. Mass per particle hará que cada partícula tenga una masa de 1. Es un multiplicador, así que lo podemos dejar por defecto. Hay dos tipos de solvers de stiffness, uno simple y un constrained. El constrained es un poco más costoso y si ponemos valores muy altos no tiene ningún sentido usarlo, así que bueno, el simple de momento yo creo que hace el juego. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo primero que podemos hacer si queremos una tela como que tenga más arrugas, que se pueda doblar más, es bajar estos parámetros, ¿no? Por ejemplo, lo voy a bajar a 0,25. Podemos bajarlo un montón, hasta 0,01, 0,05, luego quizás hacemos una prueba para que lo veáis. Y la resistencia a doblarse la vamos a poner también muy bajita. Bien, luego tenemos aquí una propiedad que se llama damping, que es cómo la tela pierde inercia, ¿no? Cuando la tela va cayendo, quizá por efecto de la gravedad, una parte de la tela choca contra algo y el resto de la tela puede o mantener su inercia, o si le metemos damping es como si la tela hubiera caído sobre un líquido, ¿no? Vemos que cuando la tela cae en un líquido se mueve mucho más despacio.
puede ser interesante para evitar algunos problemas. El length bias es un parámetro que nos permite, después de haber creado el binding, hacer que sea más largo o más corto. En otras palabras, hacer que sea una tela elástica o que sea una tela que se expanda. Si lo dejamos en 1, la longitud de estos bindings permanecerá como originalmente la teníamos. Estas opciones de momento las podemos dejar sin marcar porque son para otros casos prácticos. Y luego nos vamos a la parte de collisions. Aquí tenemos el CUDA Collision Solver, que solo está disponible en la versión Pro, en la versión de pago, y que básicamente es un solver que funciona con la tarjeta gráfica, con una tarjeta de NVIDIA, obviamente, porque pone CUDA, y que es muy preciso. Nos va a permitir generar tejidos que se ven muy bien, que se ven muy realistas, pero no es rápido, es muy costoso. Vamos a activarlo, no obstante. Cuando lo activamos tenemos un thickness, que es, digamos, el grosor que va a tener nuestro tejido cuando choque contra otros elementos de la escena. Y luego el self collision es el grosor, le podemos poner self thickness, que va a tener el tejido cuando choque contra sí mismo. Son dos parámetros, pueden ser iguales y entonces la tela siempre tendrá el mismo grosor, o podríamos ponerlos diferentes. También tenemos el intercloth collision si queremos que choquen por dentro, colisiones con los objetos, etc. No hay que hacer mucho más. Lo activamos y ya está. Yo voy a desactivar los sprites para que solo veamos la geometría. Y ahora, si hacemos una simulación, no va a pasar nada, porque estas partículas están suspendidas en el aire, pero no están sometidas a ninguna fuerza. Lo primero que necesitamos, por lo tanto, es una fuerza. Vamos a crear una fuerza de gravedad y le podemos poner aquí menos 0,5, por ejemplo, de gravedad. Esto ya va a hacer que las partículas caigan, ¿veis? Pero no chocan contra nada porque no hay colisiones establecidas. Como os comenté en el primer vídeo que hice de TypeFlow, podemos diferenciar entre dinámicas, ¿no?, para cuerpos rígidos, o partículas. La fuerza que nosotros estamos afectando aquí va a afectar a nuestras partículas y a cualquier otro objeto. Sin embargo, las colisiones tienen que ser específicamente para partículas, que son las amarillas. No usaremos, por lo tanto, las moraditas, que son cuando tenemos dinámicas. Activamos las colisiones, decidimos que queremos que esto choque contra nuestro sofá y además le decimos que queremos que choque contra el plano cero. El radio con el que estas partículas van a chocar es este de aquí, Shape Radius. Cada una de estas partículas que se ha creado aquí en cada uno de estos puntos tiene un radio por defecto y ese es el radio que nosotros vamos a ver que chocan las partículas. Se puede ver aquí, si mostramos este Display Collision Spheres, vais a ver que cada partícula tiene una esfera de colisión. Este es el radio con el que va a colisionar nuestro tejido. Vamos a quitarlo. Y cuando hacemos simulaciones con tejidos dentro de TypeFlow, si no tenemos suficiente precisión, nos pasarán este tipo de cosas. Mucha gente aquí se vuelve loca y empieza a intentar encontrar el problema en algún otro lugar, y se trata simplemente de que no hay suficiente precisión en la simulación. Eso es todo. Este tipo de cosas, o si vemos que la tela se estira mucho, atraviesa los objetos, es cuando tenemos un tejido que va muy rápido y colisiona muy deprisa contra nuestros objetos. La manera de solucionarlo es irnos aquí a nuestro time step y o bien bajamos el time scale, es decir, ralentizamos la animación, o bien simplemente le damos mayor precisión a la animación. Le voy a poner 1/4 de frame y voy a repetir el cálculo. Y aquí ya podéis ver que el cálculo es mucho mejor, ¿veis? Nuestra tela cae, colisiona consigo misma, no tenemos mucha definición todavía, pero esto ya nos da una simulación bastante interesante. ¿Veis? Aquí se puede ver y vamos a ver cómo podemos depurar un poco esta simulación, ¿no? Hay varios parámetros que tenemos que tener en cuenta. El primero ya los hemos visto, ¿no? ¿Veis? Que es la cantidad de arrugas, por así decirlo, la flexibilidad del tejido, etcétera, que lo configurábamos aquí dentro de las propiedades. Podemos ponerle menos todavía. Muy poca resistencia, o sea que quizás vamos a hacerlo más al bend. Le vamos a poner muy poquita resistencia al bend para que sea como un tejido súper ligero. Y otro parámetro importante que tenemos que configurar es la resistencia cuando choca contra otro objeto, la fricción, ¿no? Aquí tenemos un parámetro de fricción dentro de las colisiones, lo vamos a poner, por ejemplo, muy muy alto. Y luego la colisión también tiene su propia fricción. El resultado será la combinación de ambas, así que si lo cambiáis solo aquí,
no será tan efectivo como si venimos aquí, por ejemplo, y lo cambiamos. A mí me gusta quitarle la variación para que todas las partículas reaccionen por igual al colisionador y le voy a poner aquí, yo que sé, 75 de fricción. Y normalmente a mí no me gusta que los tejidos reboten mucho porque así van a tardar menos en simularse, básicamente, y no se van a deslizar tanto. Así que quizá le ponemos un 5% de rebote. Y ahora vamos a repetir la simulación. Y aquí tenemos la simulación completa. Como veis, pues aquí tenemos un tejido que cae, choca bastante bien. La verdad, la simulación ha quedado bastante bien. Nuevamente, aquí le podemos poner, dentro de TyFlow tenemos modificadores bastante interesantes, además. Hay uno de ellos que se llama, vamos a buscarlo aquí, TyRelax, que es como el Relax, pero tiene algunas opciones más, ¿no? Le metemos un pequeño Relax y le metemos también un Turbo Smooth. Y entre medias, quizá le vamos a meter un shell también, para darle un poquito de grosor, una cosa así. Y veis, pues es una simulación bastante decente que nos ha costado relativamente poco hacer. ¿Qué podríamos hacer ahora para añadirle un poco más de complejidad a esta simulación? Pues bueno, podríamos añadirle quizás aquí en la fuerza una opción que se llama Cloth Aerodynamics. Esto hace que las fuerzas se comporten con los tejidos de forma aerodinámica. Cuando las caras de los tejidos están más alineadas con la fuerza, pues tendrán un comportamiento distinto a cuando están de frente. Esto lo vemos en las banderas ondeando al viento, cuando tiramos una sábana al aire, etc. Y también le podemos añadir aquí un poquito, quizás, de ruido, ¿no? Le vamos a meter un ruido aquí, un riget. Y también podríamos aumentar la cantidad de polígonos de este plano para que fuera todavía más preciso. Vamos a coger este plano, si no me equivoco es este, y le vamos a poner, yo qué sé, 170 por 130. ¿Esto qué pasará? Que será mucho más lento. Vamos a repetirlo y os muestro el resultado final. Y aquí tenemos el resultado. Ha sido realmente bastante lento, pero bueno, si os fijáis, antes de comenzar se le aplica la fuerza. Esto lo que nos permite es que haya pues una fuerza que desordena la ropa, ¿no? Desordena el tejido. Y luego, como veis aquí, pues se aplica nuestras fuerzas, la gravedad, etcétera, y tenemos un tejido que está bastante bien. Como le hemos dado estas propiedades de tan poca resistencia a doblarse, veis que parece como que el tejido casi abraza, ¿no? a nuestro mueble, es como un tejido elástico, etcétera. Y está bastante bien. Yo creo que, la verdad, ha quedado bastante bien. Vamos a meterle aquí el TyRelax, un pequeño shell y nuestro Turbo Smooth. Y bueno, es un tejido que está bien, tiene complejidad, tiene detalles de alta frecuencia, etcétera. Pero es extremadamente lento y solo está disponible para la versión Pro. Así que, ¿qué podemos hacer? Voy a colapsar esto. ¿Qué podemos hacer dentro de TyFlow si queremos hacer simulaciones de tejidos, pero de otra forma? Más rápida, menos bonita quizás, pero está dentro de las opciones gratuitas que tenemos disponibles. Vamos a copiar nuestro plano de pruebas y lo vamos a colocar aquí encima de nuestro sofá, como hemos hecho hasta ahora con todos los ejemplos. Y vamos a crear un nuevo TyFlow. Hay muchos pasos que se repiten, así que Bird Object, y dentro de este Bird Object seleccionamos nuestro plano y ahora vamos a convertirlo en Cloth. Le ponemos un Cloth Paint. Ya tenemos esas relaciones entre las partículas. Ahora tenemos que hacer que esto pueda colisionar. Le metemos un Collision que colisione contra el elemento 0, contra el suelo y también contra este sofá. Bueno, está calculándose el caché, vamos a ponernos en el frame 0. Le metemos gravedad, vamos a ponerle aquí fuerza de gravedad. Y le vamos a poner, antes le pusimos, si no recuerdo mal, menos 0,5, una cosa así. Le marcamos la opción de Cloth Aerodynamics y le metemos aquí un poquito de fuerza aleatoria en modo Riget, que suele quedar un poco más interesante. Y aquí ya veis, fijaros, esto va muchísimo más rápido, se puede hacer rapidísimo, pero no tenemos colisiones con la propia tela, que es lo que nos falta. El Collision Solver de CUDA soluciona esta problemática. Le voy a meter aquí un cuarto quizás para que vaya un poco mejor. Pero veis que a contrapartida esto va mucho más rápido. Lo de antes nos ha tardado varios minutos y esto se puede meter en caché bastante rápido. Lo único que nos faltaría aquí es conseguir que las partículas, en lugar de chocar solo contra los objetos, choquen también consigo mismas. Y para conseguir esto, dentro de TyFlow tenemos que recurrir a otro operador de los rosas, que se llama Particle Physics, este de aquí. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vimos algo parecido cuando vimos cómo crear
cuerdas dentro de TypeFlow. Lo que vamos a hacer es que cada partícula va a tener un pequeño radio de colisión y esto nos va a permitir simular la ilusión de que realmente esto es un tejido, ¿no? Entonces vamos a venir aquí, vamos a mostrar quizás estas colisiones. ¿Veis? Vamos a hacer que nos las dibuje el software. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es que sean normalmente lo suficientemente gruesas como para poder simular el grosor del tejido y que no haya muchos huecos entre medias, porque si no, si hay muchos huecos entre medias, ahí podríamos tener problemas con cosas que atraviesan el tejido. Lo que debemos de evitar a toda costa es subir por un valor que nos haga que se solapen unas con otras. Cuando pase eso, se verá automáticamente, veréis que la tela empieza a comportarse extraño, empezará a arrugarse demasiado. Voy a ver si lo provoco. Notaremos este tipo de comportamientos, ¿no? Voy a quitaros las shapes. Cuando veamos que pasan este tipo de cosas es porque nos hemos pasado con el tamaño de nuestras colisiones. Vamos a ponerle quizás 1,8, por ejemplo. ¿Y qué pasa si no queremos un tejido tan grande como 1,8? Pues entonces tendríamos que añadir más cantidad de partículas al sistema. Vamos a simularlo para que veáis cómo queda. Y aquí podéis ver que ahora la tela sí que choca, ¿veis? Choca consigo misma y esto nos permite hacer una simulación un poquito mejor. Lo bueno es que como es más rápida, pues quizá nos podemos permitir el lujo de añadir más segmentos a esa tela. Vamos a venir aquí y le vamos a poner 170 por 130 y veis lo que ocurre. Como ahora hay muchos más puntos, las colisiones que teníamos antes ya no nos sirven. Este es un poco el problema que tiene este sistema, que hay que estar depurándolo constantemente. Probablemente 1 o quizás incluso un poquito menos. Vamos a probar con 1. Si no vemos que aparecen esos errores, cuanto más gruesa sea, mejor. Cuanto más ocupen las colisiones, mejor. Vamos a ver, yo creo que esto está bien, ¿vale? Y ahora vamos a meterle aquí también más fricción, que es una cosa que a mí siempre me gusta hacer con los tejidos. Le voy a meter un montón, porque así me aseguro de que una vez que toque el sofá ya no anda botando mucho. Le vamos a meter aquí 75 y al tejido aquí le vamos a poner también 50%, a las colisiones, y aquí en nuestro Cloth Bind le habíamos puesto antes, si no recuerdo mal, bastante poca resistencia y sobre todo al bend le habíamos metido muy poquito. Una cosa así yo creo que está bien. Y ahora vamos a hacer la simulación a ver cómo nos queda. Bueno, y aquí tenemos la simulación. Podríamos seguir depurándola, pero yo creo que ya más o menos se entiende la diferencia. Veis que hemos llegado a conseguir bastante detalle, parecido al que teníamos aquí en nuestra otra simulación. Pero bueno, todavía hay algunos errores. Seguramente tendríamos que continuar depurando, quizás disminuyendo el time step o añadiendo más partículas y cambiando su radio. Se vuelve un proceso que puede llegar a ser bastante tedioso. Lo bueno es que, bueno, podemos tener efectos bastante complejos de simulación de tejidos dentro de 3D Studio Max. Como veis, el que teníamos por defecto no es que estuviera mal, le podríamos haber puesto más polígonos también y seguramente hubiera quedado mejor. Pero lo interesante de TypeFlow es que si tenemos alguna simulación, podemos hacer que los tejidos interactúen con ella. Yo creo que esa es la parte más jugosa de este sistema, que podemos de repente hacer que unas partículas colisionen contra un tejido, etc. Si quisiéramos hacer por ejemplo, una cortina o algo similar, es muy parecido, pero tenemos que añadir un paso extra. Ya tengo preparado el setup, es igual que lo anterior, pero nos falta un paso, porque si no, si le damos aquí a play, veréis que la cortina se queda al suelo y ya está. Y como ya podréis intuir, porque lo hemos visto en vídeos de cortinas con Max, nos falta algún elemento que haga que la cortina no se caiga, es decir, algún elemento que podamos atar a nuestra cortina, una caja, por ejemplo. Entonces vamos a coger dentro de nuestro TypeFlow y vamos a dar un condicionante para que las partículas que están dentro de la caja se queden ahí. Se puede hacer con un Surface Test, también lo podemos hacer con filtros, pero lo vamos a hacer con el Surface Test porque creo que es lo más directo, que todo el mundo va a estar familiarizado con ello. Si os fijáis, ahí se habrán cambiado algunos elementos, se habrán salido de este evento. Vamos a crear aquí un nuevo evento y vamos a duplicar el display. Y le vamos a cambiar el color a este display para que podáis entender lo que está pasando aquí. Entonces ahora, ¿veis? Aquí hay algunas partículas que están cerca, que se han vuelto rojas porque están en este otro evento. En lugar de distancia, que bueno, nos podría valer, pero puede tener algunos problemas, ¿no? Si le ponemos aquí quizás 0,1, pues veis que como es distancia,
las partículas que están dentro no quedan contenidas. Entonces hay otro modo que se llama Volume Inside, que nos permite hacer exactamente eso. Y ahora, para que estas partículas no se caigan, porque los bindings, es decir, las relaciones que ha creado CloudBind, no se borran cuando las partículas van a otro evento, siguen presentes, a menos que las desactivemos. Entonces lo que vamos a hacer aquí es un Object Bind. Y esto nos permite decirle que estas partículas se van a quedar pegadas, que se van a quedar enganchadas a un objeto. Y ya está. Voy a desactivar esto para que sea más fácil de ver la geometría. Y ahora vamos a simular esto. ¿Veis? Y ya tenemos una simulación de tejidos. Cuando veáis que el tejido hace esto, que se estira un montón, ya os he dicho que esto es porque nos falta precisión. Y para añadir precisión, venimos aquí y le añadimos quizás un cuarto. Va mucho más lento, concretamente irá 4 veces más lento, pero ahora veis es mucho más preciso el cálculo. Si todavía vemos que hay mucha tirantez, pues nada, podemos ir todavía apurando un poco más, un sexto. Y cada vez irá quedando mejor. Y cada vez nos irá tardando más. También hay una cosa que podemos hacer, y es que quizá le podemos quitar un poco de masa. Podemos venir aquí a nuestro CloudBind y quizá le podemos quitar un poquito de masa a las partículas para que no tiren tanto, para que no pesen tanto, por así decirlo. Y aquí tenemos la simulación completada, pero no pasa nada interesante porque la tela está atada aquí y esto no se mueve, ni está animado, ni nada. Entonces lo que vamos a hacer es que en determinado momento, por ejemplo 10 fotogramas, vamos a animar la escala de esta caja, exactamente igual que lo hacíamos con Max. Vamos a cancelar aquí la creación para que no nos moleste. Animamos esta caja, ¿no? Y ahora pues se hará la simulación y como está animada esa parte, pues la tela se comprimirá y ya será una tela un poquito más interesante. Hago la simulación y os muestro el resultado. Y como veis esto ya va tomando forma, pero nos faltan las colisiones que habíamos visto antes. Así que ya como último paso, activamos las colisiones y repetimos la simulación, que irá mucho más lenta, pero quedará mucho mejor. Y aquí finalmente tenemos el resultado de la simulación final. Como veis, queda bastante bien. Y tenemos un tejido que, bueno, pues es una cortina con bastante complejidad. A partir de aquí podríamos continuar añadiendo más polígonos, cambiando sus propiedades, etc. Esto como introducción creo que sirve bastante bien. Obviamente, con CloudBind se pueden hacer muchas otras cosas, es decir, el bind de tejidos no necesariamente se tiene que usar dentro de TileFlow para crear una cortina o una manta. Se puede utilizar para crear efectos de partículas, para crear desintegraciones, para crear efectos interesantes. Quizás los podemos cubrir en un futuro. De momento espero que os haya parecido interesante y que le podáis encontrar una aplicación práctica a TileFlow dentro del flujo de trabajo de visualización arquitectónica. Recordad que podéis probar la versión gratuita de TileFlow, no tiene limitación de tiempo. Eso sí, tiene algunas limitaciones en cuanto a qué podemos exportar y lo rápido que podemos procesar los cálculos. Pero por lo demás es muy interesante para aprender y para exportar geometría como esta nos vale perfectamente. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.